Incluso estos últimos no solo hacían arreglos dentales y decoraciones, sino además eran capaces de trasplantar muelas vivas usando una técnica que aún desconocemos hoy en día. Hoy vamos a seguir conociendo México, pero esta vez a través de sus inventos. Habrá alguno que no conozcamos, porque seguro, conocemos varios, pero siempre nos sorprende México. Eso es. Vamos a ver qué es lo nuevo que vamos a conocer hoy. Adelante. Adelante. Los inventos. Estos son cualquier aparato, máquina o dispositivo que nos haga la vida mejor o que facilite algún proceso. La palabra invento proviene del latín inventus, sale de la rueda. y esta a su vez está compuesta por el prefijo in, que significa hacia adentro, y ventus, que significa venir, es decir, que viene de adentro, del interior de nosotros. Un invento debe ser único e innovador. Inventar consiste en descubrir y a su vez fabricar algo que no ha conocido nadie más. Este dependerá mucho de la creatividad de la persona, es decir, nace de su imaginación. Simplemente se pensó y se materializó. Existen también casos donde se toma algún objeto ya existente y se les agrega o modifica algo, lo que los convierte en algo novedoso. A la persona que se dedica a inventar se le conoce como inventor, y el cual, gracias a la capacidad de razonamiento, así como a su imaginación, logra ampliar los límites del conocimiento, así como mejorar la vida de los seres humanos. México no ha sido la excepción en el mundo de los inventos, y aunque no se menciona mucho y a veces creemos que México es un país donde no pasa nada más que cosas malas, nuestro país ha sido cuna de grandes protagonistas del mundo científico, técnico y médico, así como también en el territorio nacional ha sido la cuna o el campo donde grandes descubrimientos e inventos vieron la luz por primera vez. En el pasado les he hablado ya de algunos inventos o descubrimientos que se hicieron en nuestro país. Hoy deseo seguir ampliando este tema para recordarnos un poco de lo que somos capaces. Es por eso que Yolo Camotes tiene el gran orgullo de traerles el día de hoy 17 inventos y descubrimientos hechos en México por mexicanos que quizá no conocías. Edición 2022. En compañía de soñadores. Ah, qué bonito. Número 1. Los mayas fueron la primera cultura que utilizó el cero en su numeración, 1000 años antes que cualquier otra en el planeta lo hiciera. Los mayas podían calcular los movimientos de los planetas y predecir eclipses con una exactitud tal que no se lograría hasta el nacimiento de modernas computadoras en el siglo XX. Es verdad, Nuestros ancestros hispánicos ya hacían implantes dentales, pero el trasplante de dientes más antiguo de la historia lo realizaban los mayas desde el año 600 después de Cristo. Yo lo había oído. Incluso estos últimos no solo hacían arreglos dentales y decoraciones, sino además eran capaces de trasplantar muelas vivas usando una técnica que aún desconocemos hoy en día. ¿Y decoraciones? En 1555, el fraile dominico Bartolomé de Medina, de origen sevillano, descubrió en la hacienda del Beneficio de la Purísima Grande, en Pachuca, hoy en el estado de Hidalgo, un método para extraer plata empleando mercurio, llamado amalgamación, el cual era mucho más eficaz que los métodos empleados hasta ese entonces. Número 4. El vanadio, el elemento químico número 23, fue descubierto en el año de 1801 por el sabio naturalizado mexicano, el doctor Andrés Manuel del Río, en los laboratorios del Real Seminario de Minas de la Nueva España, y al cual le daría el nombre de eritronio. Pero cuando un químico francés declararía públicamente que el elemento descubierto por el doctor del Río era solo cromo impuro, el doctor Manuel detuvo sus investigaciones. 30 años más tarde, el sueco Sällström le daría el nombre de vanadio, en honor a una diosa de la mitología escandinava, conociéndose así hoy en día en el mundo y olvidando a su verdadero descubridor. Este metal se emplea en la producción de aleaciones especiales. Por cierto, aunque nacido español, Qué majo, ¿no? Sueco vivió 56 de sus 84 años de vida en México. Apoyaría la independencia de la Nueva España de la península ibérica. Cuando México finalmente lograría su independencia, él se encontraba en Madrid, donde las autoridades le invitaron a permanecer en España. No obstante, él respondió: "Es verdad, nací en España, pero mi amor, mis simpatías y mi corazón estarán siempre en México". Cierro la cita, regresando a vivir por el resto de sus días en la hoy República Mexicana. Número 5.
En 1841, el doctor Leopoldo del Río de la Loza descubrió el ácido ursólico, el cual posee grandes beneficios, pues combate el crecimiento de tumores en la piel. Es un antiinflamatorio natural, reduce el dolor, es un antiséptico natural, retrasa la edad celular, es decir, nos hace ver la piel más joven. Estoy aprendiendo Aumenta hasta la ahora, capacidad Sí. de memoria del ser humano, reduce los niveles dañinos de colesterol y triglicéridos, es auxiliar en tratar la diabetes, al disminuir los niveles de glucosa en la sangre, disminuye el ritmo cardíaco para personas con alta presión, previene la Fíjate. aterosclerosis y además detiene hemorragias. Se estudia actualmente sus posibles beneficios en personas que padecen Alzheimer. Esto por mencionar tan Madre solo mía. algunos beneficios, entre otras cosas más. También el doctor Leopoldo montaría la primera fábrica en el país de ácido sulfúrico. El doctor Leopoldo dedicaría gran parte de su vida a la investigación, y los resultados de estas investigaciones serían publicados en las principales revistas científicas mexicanas del siglo XIX. La mayoría de sus artículos promovían el crecimiento científico del país y se enfocaban al estudio de productos naturales locales que pudieran beneficiar a la población general de México. Por cierto, la mayor parte de sus ganancias de su trabajo como empresario científico no las dedicó a guardar su dinero en un cajón, en un banco o viviendo una vida de lujos y excesos, sino que las dedicó a equipar de instrumentos científicos a las escuelas más desfavorecidas del país. Pues durante sus viajes, Qué buena la República persona. Dominicana, Gente. al encontrar Además de una eminencia. escuela que veía necesitaba recursos, él personalmente se encargaba de equiparla. Pero su vida no Guau, solo qué se majo. quedó en la industria, la medicina y la filantropía. En 1847, cuando los Estados Unidos invadieron México para traernos democracia y libertad, irónicamente hablando, el doctor Leopoldo inmediatamente organizó a un grupo de médicos que, armados con rifles, escopetas, machetes y todo lo que pudiera enviar al enemigo al más allá, se unirían al batallón Hidalgo, y que aún sin tener experiencia militar, presentarían una heroica resistencia, causando importantes bajas en contra de las fuerzas bien pertrechadas de los Estados Unidos. Mientras que al mismo tiempo, Santana y Valentín Gómez Farías defenderían a la patria con una lluvia de buenos deseos y oraciones. El doctor Leopoldo murió a los 69 años de edad, dejando instrucciones precisas que al morir no se hiciera aviso alguno a nadie, ni escándalo, ni honores, y que se enterrara en secreto, y así se hizo. Y como dicen por ahí, murió Qué discreto. con las botas bien puestas. Claro. Humilde. 6. Sí. La máquina para hacer tortillas fue inventada en el año de 1904 por los señores Everardo Rodríguez Arce y Luis Romero, y la cual producía 16,000 tortillas por día. Su invento se debió a que los señores gustaban de dar grandes comidas para sus amigos y familiares, y donde las tortillas eran el producto que más se consumía, por lo que hartos de tener casi siempre a un ejército de mujeres haciendo tortillas continuamente, idearon la manera de hacerlo de manera más automática. Número 7. El compositor, conductor, violinista, teórico musical y científico mexicano Julián Carrillo, a quien por cierto le debo una muy merecida cápsula propia, sería el creador de la teoría musical del sonido 13, basada en la utilización de microtonos, tercios, cuartos y quintos y hasta 16avos de tono. Su teoría la expuso en el Congreso Internacional de Roma en 1911. Esta teoría sería la base para muchas aplicaciones futuras que aún hoy parecerían increíbles o imposibles, y que aunque se piense de él tan solo como un teórico musical, sus ideas sobre el efecto de las tonalidades en la conciencia humana serían la base para la creación, por ejemplo, Es entre increíble. otras, En Todo esa tiene- época, más de tonos O sea, binaurales que más tarde serían usados por proyectos de inteligencia secretos por parte de los Estados Unidos, logrando con distintos tonos basados en las teorías de Carrillo y retomadas por el investigador estadounidense Robert Alan Monroe, alcanzar niveles alterados de conciencia, los cuales les permitirían a los usuarios obtener información no disponible por otros medios y explorar, por así decirlo, más allá de lo que cualquier aventurero pudiera jamás haber imaginado, para ponerlo en palabras sencillas. Las investigaciones de Carrillo hoy son la base de lo que la ciencia apenas comienza a vislumbrar de la aplicación del sonido para la salud del cuerpo, en específico para el tratamiento de ciertas enfermedades. En el futuro, les puedo asegurar, la música basada en estas teorías será la base que sustituirá a muchos tratamientos médicos actuales, que serán vistos entonces casi como medievales. Número 8. totalmente. El mexicano Qué bueno. Ernesto Gil Olvera, inventor musical,
fue capaz de crear el primer órgano que imitara la voz humana. Por desgracia, Ernesto murió en el más absoluto olvido y pobreza cuando contaba con tan solo 30 años de edad. Pero aquí estamos en este canal para que todos sepan lo que hizo. Número 9. El físico mexicano Manuel Sandoval Vallarta sería el primer científico en la historia en explicar el origen de los rayos cósmicos. Número 10. El ingeniero Alberto Noya Reyes, en el año de 1965, inventaría el apuntador electrónico para usarse en televisión. Este dispositivo se emplea hoy en día en la mayoría de los medios informativos del planeta. Número 11. El médico, investigador y fisiólogo Arturo Rosenbluth, junto con Robert Wiener, establecieron las bases para la cibernética, la cual busca lograr que una máquina reproduzca lo mejor posible el comportamiento y razonamiento humano, porque a la postre ha derivado en la inteligencia artificial. La cibernética es considerada uno de los mayores logros de la humanidad en los últimos 2000 años. Por cierto, Arturo, para financiar sus estudios cuando era joven, tocaba el piano en bares y restaurantes, y en la cúspide de su carrera sería invitado a formar parte del profesorado de la Universidad de Illinois en los Estados Unidos, pero como requisito le solicitaron que se naturalizara estadounidense, a lo cual él amablemente declinó, pero muy en privado comentaría con un grupo de amigos: estos gringos primero se roban México, refiriéndose a más de la mitad del territorio nacional perdido durante la invasión estadounidense en 1847, y ahora quieren quedarse con sus mentes también. Pues ¿quién se creen estos pendejos? Número 12. ¡Qué bueno! El médico mexicano Maximiliano Ruiz Castañeda desarrollaría una vacuna bivalente contra el tifo en el año de 1940, la cual se usó con gran éxito en los soldados aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Número 13. En México, y debido a las restricciones existentes en ese entonces en los Estados Unidos, se desarrollaron y probaron por vez primera las vacunas Salk y Sabin, las cuales fueron decisivas para combatir y erradicar la polio en el planeta. Número 14. El médico militar Carlos Adalid publicó en su tesis de 1930 de la Escuela Médico Militar de México la propuesta, entre otras muchas más, de la estimulación eléctrica del corazón para personas con problemas cardíacos. No muchos lo tomaron en serio en su momento, pero 30 años después esto se puso en práctica y hoy los marcapasos son una realidad, dando una segunda oportunidad de vida a una gran cantidad de personas. Número 15. El maestro en ciencias, ingeniero mecánico electricista Emilio Gómez Monteón, en la década de los años 60 del siglo XX, propuso al gobierno mexicano la creación de camiones equipados con brazos mecánicos y canastillas aislantes para la protección de trabajadores de líneas eléctricas de alta tensión. El gobierno, siempre innovador y apoyando la ciencia, se rió de él, diciendo que este método era para flojos. Los estadounidenses sí escucharon al ingeniero y no solo adoptaron la idea, sino que la perfeccionaron, patentaron y agregaron un sistema de mando en la canastilla. Hoy en día, irónicamente, estos sistemas se importan a México, precisamente a la Comisión Federal de Electricidad, así como entre otras muchas dependencias más, usándose para la comodidad, eficiencia y protección de quienes laboran cerca de líneas eléctricas o donde la altura es un riesgo para el trabajador. Por supuesto, a buen sobreprecio, para el beneficio de la sociedad y del funcionario que aprueba las compras. Número 16. Los fritos, el delicioso aperitivo prácticamente conocido y consumido alguna vez en la vida por todos, fue una invención del regiomontano Gustavo Holguín, el cual vendió su receta por $100 a la empresa Highland Park Confectionery, pastelería Highland Park, ubicada en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. En el año de 1932, esta comenzó a vender los fritos hechos primero en casa, gustando tanto esta receta que las ventas se dispararon como nunca, al grado que la pastelería cambiaría su nombre a Frito Corporation. Hoy en día la empresa se denomina Frito-Lay, y la cual pertenece al conglomerado estadounidense PepsiCo. Frito-Lay tiene ventas globales por $16,000 millones, lo cual son muchos fritos. Por cierto, la historia oficial no quiere dar la autoría de los fritos a un estadounidense. Pero para eso estamos aquí, para intentar enderezar un poco de esa historia que a veces se quiere desviar. Número 17. A inicios de la década de los años 20 del siglo pasado, el médico mexicano Eliseo Ramírez Ulloa publicó sus descubrimientos sobre un sistema de detección de cáncer a través de frotación celular, mejor conocido hoy en día como Papa Nicolau.
pero ante la poca o nula difusión de su descubrimiento, este pasó inadvertido. 6 años más tarde, el griego Giorgio Papanicolaou, quien sí había leído la publicación de Ramírez Ulloa, llegaría a las mismas conclusiones. Pues Papanicolaou Claro, para si ya ese se lo han entonces hecho la también mitad. estaba investigando el mismo sistema. Por probar. Claro. Papanicolaou tendría mayor difusión y se le reconocería oficialmente como el descubridor de este método. Pero Papanicolaou, un tanto molesto y avergonzado por la confusión, reconocería públicamente y como todo un caballero, durante varias veces en su vida, el doctor Eliseo como el descubridor. No obstante, no se le reconoce como tal. Eliseo Ramírez fallecería en el año de 1940, sin ver a su descubrimiento puesto en práctica de manera masiva, pero el cual les ha salvado la vida a millones de personas en el mundo. Yo creo que ahora, desde nuestra época, ¿no? Sí. Desde nuestra época tecnológica, nos parece todo súper fácil. Pero pensar que en el 1930 se inventó el Papanicolaou, ¿no? Que en realidad tiene ese nombre, pero no debería Sí. tener ese nombre. Claro, porque no era griego, era mexicano. Era que lo mexicano, inventó. eso es. No, la verdad que un vídeo muy interesante, ¿eh? Sí. Siempre me gusta aprender a mí estas cosas. Ya te digo. Y lo de los prehispánicos y los Ya. mayas, El cero. con el cero y lo de las muelas y los Ya. dientes, bueno, me he quedado loca. Prever el tiempo, los eclipses. Bueno, la Todo, luna es todo, más todo. fácil porque es un ciclo cerrado, ¿no? Pero ser capaz de mirar a tu alrededor y saber si va a llover, yo me parece... Vamos, no lo adivinan ahora No los hombres del acertamos tiempo. ahora ni con tecnología ni con móviles, o sea Y que... antes eran precisos, encima. Ya te digo, o sea, Sí, es sí, que sí, sí. yo creo que la tecnología nos vuelve un poco tontos. O sea que como Sí, posiblemente. podemos buscar el móvil y mirar y todo, no nos preocupamos de Eso es, Mone, ahí las has dado. implementarnos, Lo ¿no? tenemos todo servido en Sí, bandeja. es que es así, ahora te preguntan algo, vas a Google y se lo preguntas y ya Exactamente. está. Y antes pues yo creo que se cultivaban, ¿no? Y estaban Claro, en con la mente activa. Sí. Antes no nos dejaban Eso llevar es. calculadoras al colegio, que era lo más avanzado que había. Teníamos Eso es, que la mentalmente... mente, eso es, y ahora... Y sin embargo, ahora, fíjate. Claro, nada que ver, o sea, Nada que ver. nada que ver. Parece que nos ponen en nuestro sitio, ¿no? Y que Sí. no se nos olvide que nosotros estamos aquí por lo que se consiguió atrás, ¿no? Exactamente. O Sí, sea, señor. hemos nacido en una época privilegiada, la verdad. Bueno. Ponnos aquí debajo en comentarios qué opinas tú de este tema. ¿Estás de acuerdo con nosotras? ¿Conocías estos inventos mexicanos? Algunos sí, otros no. Escríbelo aquí debajo en comentarios, que nos encanta leeros. Nada más, desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós familia, Adiós, papirrines. sin hacheros. Sin hacheros.